Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este espacio, Luz para las Naciones, tu canal de crecimiento y de desarrollo espiritual. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, vamos a estar hablando del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Qué dicen los sabios? ¿Qué dice el Zohar? ¿Cuál es el secreto que oculta Génesis capítulo 2 en adelante? Que vamos a estar hablando de muchas cosas, de los personajes, ¿no? Que relata la historia en Génesis capítulo 2. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos este gran estudio, esta gran examinación de Génesis. Antes de empezar, por favor te pido que te suscribas al canal, también le den un me gusta, también comparte el video con otros, ya que es de suma importancia para mí. Y si no de mucho pedir, también te pido que por favor active la campanita de notificación, ya que constantemente subimos videos como este de gran ayuda para tu vida. Bueno, sin más preámbulo, comencemos con el estudio. Bueno, sabemos que el árbol de la vida está representado por recipientes llamados sefirot en hebreo, y yo lo dividí en dos partes en este vídeo. Vamos a hablar de la sefirot inferior y de la sefirot superior, ¿sí? Viceversa. Sefirot superior está representado por el árbol de la vida, y en esta sefirot superior está Keter, que quiere decir corona, voluntad. Está también Jotma, que quiere decir sabiduría, y está también Binat, que es el entendimiento. Bueno, los personajes bíblicos están colocados en la sefirot superior de esta manera: Jotma, Adam; Binah, que es entendimiento, Eva. Lado derecho, luz, recuerden, Adán. Lado izquierdo, más oscuro, una luz opaca, según la cábala, está Eva, el lado izquierdo, que es Binah. Y Malhut, yo lo puse Malhut, ¿por qué? Porque no existía, antes de Adán pecar, no existía las sefirot inferiores. Recuerden, las 6 sefirot inferiores, Seirampin, no existía, o existía o no estaban activas, podríamos decir, ¿no? Entonces, vamos a tratar con este tema detalle por detalle para poder entenderlo mejor, ya que es un poco complicado. Vuelvo y repito, lo dividí de esta manera para hacer más explícito y mejor explicado el vídeo para entenderlo mejor. Jotma, Binah, Keter. Keter, Jotma, Binah, ¿sí? El mundo o la sefirot del mundo superior, de los mundos superior. Y esto está representado por el árbol de la vida, señores. Es interesantísimo. Cuando yo empecé a estudiar esto, ya le vi más conexión, ¿no? Antes no lo entendía de esta manera, pero yo estudiándolo así, pues lo entendí más, y espero que cada uno de ustedes también lo puedan entender como yo pues lo logré entender. Entonces lo dividí de esta manera: sefirot superiores, ¿no? Está arriba, Keter, Jotma, Binah, el árbol de la vida. Ese es el verdadero árbol de la vida según el mismo árbol de la vida, geográficamente hablando, a través de una imagen, ¿sí? Vamos a buscar Génesis o Bereshit, capítulo 2, verso 9. A ver lo que dice acerca de esto. Génesis, capítulo 2, verso 9. Dice de la siguiente manera: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo el árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. Escuchen, y bueno para comer. Dice, todo lo hizo Dios bueno y delicioso a la vista, y bueno para comer. También que el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En medio del huerto. Y todo lo que hizo Dios lo hizo bueno y delicioso según pues, ¿no? La vista. Bueno para comer, ¿sí?
delicioso según la vista. ¿Y dónde estaba situado el árbol de la vida? En el centro del huerto del jardín de el Edén. Apunten por favor para que me sigan lo que quiero transmitir, porque es muy importante lo que quiero transmitir hoy en día acerca del árbol de la vida. Número 1. Ya estamos situados en el jardín del Edén. Ya sabemos que Dios hizo todas las cosas, ¿no? Buenas. ¿Qué quiere decir bueno? Bueno para Dios quizá. Bueno para nosotros, para el deleite de nosotros, ¿sí? Todas las cosas según Génesis capítulo 1, todo lo que Dios aprobó fue bueno, pero bueno no simplemente para Él, sino para nosotros, para nuestro deleite. Entonces, vemos aquí como en Génesis capítulo 2, verso 9, habla del árbol de la vida, pero no simplemente habla de ese árbol que está en el centro, sino que habla de todos los árboles, todas las cosas lo hizo bueno. Entonces, me pregunto lo siguiente y quiero que te haga esta pregunta. ¿Para qué tú vas a plantar un árbol, hablando ya del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Para qué vas a plantar un árbol y no lo vas a poder comer? O sea, ¿cuál es, no, el significado de esto? O sea, ¿qué esconde en sí Génesis? ¿Qué esconde mayormente las escrituras? El peor error de nosotros saber acerca de las escrituras es que nosotros todo lo tomamos de una manera literal. Y en las escrituras existen metáforas, alegoría, ¿no? Paralelismo entre un versículo u otro, ¿no? Mensajes también o escritura aislada y todas esas cosas. Entonces, planta a Dios todos los árboles también y hace todos los árboles, dice a la vista, que delicioso a la vista. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, pues Dios también lo hizo, lo plantó. Y vuelvo y repito, ¿para qué vas a plantar una planta si luego no te vas a poder comer su fruto? Es ilógico, ahí vamos. Según los sabios, lo que hicieron Adán y Eva, una transgresión, ¿no? Una transgresión, transgredieron. Pero aparte de eso, según el Zohar, dice que ellos accedieron, comieron el árbol del conocimiento del bien y del mal antes de tiempo. O sea, Dios hizo el árbol del conocimiento del bien y del mal para comérselo, pero ellos accedieron, comieron antes de tiempo, ¿sí? Y vemos aquí, pues, que existía en el jardín del Edén el árbol de la vida, ¿sí? Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Le voy a poner otra imagen. Sabemos, mundos superiores existe el árbol de la vida. No existe las demás dimensiones, ¿no? No existe de momento los mundos inferiores, ¿no? Que son Sairampin, recuerden, que tiene que ver con Gesed, tiene que ver con Geburah, justicia, tiene que ver también con Tiferet y Akos, recuerden el yo interior, tiene que ver también con Esat, tiene que ver con Hod, tiene que ver con Yesod y Malhut al final. Pero antes de pecar no estaban activas, podríamos decir, estas dimensiones o estas sefirot inferiores. Sí, no existía, que más adelante lo voy a poner en el gráfico, en un gráfico. Bueno, y ustedes dirán, David, pero ahí falta una sefirot que es llamada, Da'at, que es conocimiento, y ahí vamos. Da'at la vamos a situar en el árbol del bien y del mal, del conocimiento. Ya luego lo verán en el gráfico, ¿sí? Y es muy interesante. Bueno, cuando Adán y Eva pues pecan, transgreden, pues lo que hacen es una conexión, ¿no? Una conexión entre los mundos superiores y los mundos inferiores. Entre las sefirot superiores, que está aquí, que es el árbol de la vida, y entre las dimensiones inferiores, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Este árbol
Estaba plantado en el centro. Vamos a ver qué dice las escrituras. Y yo le puse al lado emanación. Es donde Adán y Eva pues operaban. No existía la muerte aquí. No existía la enfermedad. Porque claro, estaba más pegado, más adherido al Creador. No existía, vuelvo y repito, la muerte en sí. ¿No? Entonces operaban más hacia Dios. ¿Sí? La luz se manifestaba, estaban más cerca de la luz, podríamos decir. Recuerden el Eisod, ¿no? Que está por encima de Keter. Entonces el Eisod, pues por lo tanto, Malhut y Keter estaban más adheridos, más pegados. ¿Sí? Entonces no existía enfermedad ni nada de eso que hoy en día conocemos como malo. Lo bueno y lo malo, pues lo vamos a conocer luego cuando ellos comen de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí muchas personas se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque el árbol, si ustedes se ponen a analizar y pensar, no era 100% malo, negativo, claro que no. Por eso dice el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, sí tenía que ser comestible, pero ellos accedieron antes de su tiempo, ¿sí? Es, por ejemplo, un niño, tú no le puedes entregar a que conduzca un coche, una furgoneta o un camión, ¿sí? Lo puede conducir, pero cuando primeramente se saque el carnet y cuando cumpla los 18 según el país donde esté. Entonces eso es lo que pasó con Adán y Eva. No se puede acceder a la luz con tanta rapidez. Y el caso es que el lado izquierdo era que tenía que poner estos límites. Eva, el lado izquierdo en el árbol de la vida, es considerado aquel que recibe, ¿sí? Pero no simplemente aquel que recibe, sino aquel que pone límite, ¿sí? El lado derecho el que da, el lado izquierdo el que recibe. El punto es que Eva quería pues acceder, ¿no? Antes de tiempo, y eso provocó una ruptura, ¿sí? en los recipientes. Eso provocó que haya pues una división, ¿no? Y que entre activarse lo que llamamos el bien y el mal, ¿sí? Pero David, otra pregunta. Pero David, ¿qué pasó? Porque si el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba en el jardín, no le afectaba? El árbol de la vida también. Estaban todos los árboles, incluyendo los dos. Pero, ¿por qué no le afectó? ¿Y por qué le afectó el árbol del conocimiento del bien y del mal cuando comieron? ¿No? Cuando transgredieron, claro. Porque ya están viviendo la vergüenza, estaban viviendo ya el fruto, no lo están viendo de una manera exterior, sino que cuando probaron, lo están viviendo de una manera interior. Ya está consumado, ¿no? Entonces, claro, accionaron y al accionar ya se sienten vergonzosos delante del Creador. Antes no era así. Por eso que ustedes ven cuando Dios, en la voz, le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué dice Adán? Tuve miedo, tuve vergüenza y me escondí. Y Dios, Elohim, le dice, pero ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó a tener vergüenza? ¿Dónde aprendiste eso? Porque antes tú no conocías nada de eso. Y venías a mi presencia, ¿no? De una manera natural. Pero claro, después que tomaron del fruto, ya no están viviendo una experiencia exterior. Esa es la diferencia. Están viviendo una experiencia interior, desde su interior. El árbol del conocimiento estaba, pero lo miraban exteriormente. No sufrían, ¿no? No tenían ese conocimiento porque no accedieron a ello. Ahora, cuando acceden, ya el árbol del conocimiento, al acceder, al comer, pues ya lo están viviendo de una manera interior, ¿no? En carne propia, como decimos en buen dominicano, ¿no? El lema es
que aquí vemos la diferencia. Cuando lo comen, cuando toman, pues ya están viviendo el bien y el mal desde su interior. Están experimentando ese bien, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Malhut lo puse en el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque siempre Malhut ha estado. ¿Sí? Malhut ha estado. Y hay un dicho, pues cabalísticamente, que nosotros tenemos que siempre trabajar para poder unificar lo más cerca posible entre Malhut y Keter, ¿no? Malhut, Jotma, Binah y Keter. Keter, Malhut, Jotma y Binah, ¿no? Ese es el trabajo que tenemos que hacer para de nuevo acceder al árbol de la vida y tomar, ¿sí? Del árbol de la vida. Ahora, una pregunta que quiero que tú también te pongas a analizar. David, pero ¿por qué sucedió esto? O sea, ¿por qué Dios pone querubines con espada desenvainada y dice, Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros? Ahora, me quiero parar ahí. ¿Qué le dice el Satán? ¿Qué le dice el serpiente? ¿No? Dice, ciertamente que no morirás, porque sabe Dios que el día que tú comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, será uno como ellos. ¿Estaba mintiendo el Satán? No, porque eso lo podemos ver más adelante, donde Dios mismo dice, el hombre es como uno de nosotros, ¿no? Que sabe que sabiendo el bien y el mal, no lo están experimentando ya el hombre de una manera exterior. Vuelvo y repito, lo están experimentando de una manera interior y eso lo hace uno como Dios. ¿Sí? ¿Vamos de camino? Creo que sí. Entonces, el hombre como uno de nosotros. No estaba el Satán hablando mentira con referencia a este capítulo que le acabo de leer. Número 2, sabemos ya que el árbol del conocimiento, mucha gente dice que es malo, que esto y lo otro, y lo ponen 100% negativo cuando no es así. Vamos a ponerle aquí en el gráfico. Es muy interesante lo que estamos tratando para tener una mejor aclaración del Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3. Vamos a ver. Mírenlo aquí, señores. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo puse así. Y ustedes ven las demás dimensiones o recipientes, ¿no? Puse Daat, Geset, Geburah, Tiferet, Jod, Nesat y Yesod. ¿Sí? Y aquí vemos, ¿no? Donde Adán, cuando comen de este árbol del conocimiento, pues se crea estas demás recipientes, señores, las recipientes inferiores. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a leer Génesis capítulo 2, verso 17. Vamos a leer qué dice. Vamos a ver por aquí. Miren lo que dice. Mas del árbol del conocimiento del bien y del mal. No era 100% negativo. Algo bueno tenía. Algo bueno. Dice, no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente que morirás. Vamos a aclarar esto. Porque del día que él comiera, ciertamente morirás. Ahora, aclarando por qué murieron, por qué Dios le dice esta palabra, sabemos, para darle una pista, o lo hago en forma de pregunta. ¿Qué pasó? ¿Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal? Sí. Ahora, ¿ellos habían comido del árbol de la vida? Pregunto. ¿O accedieron primero al árbol del conocimiento del bien y del mal? Las escrituras dice, en ninguna manera ellos accedieron a comer al árbol de la vida. Ellos los que accedieron a comer primero al árbol del conocimiento y del bien y del mal, cuando tenían que primero comer del árbol de la vida. Entonces, esto atrajo la muerte. Primero comer, ¿no? Es como
comerte primero el postre, ¿no? Antes de la comida. O sea, y entonces eso se ve un poco extraño. Primero la comida y después el postre, ¿no? A los que les gustan el postre después de la comida. Muchos no lo hacen. Pero el lema es, señores, que ellos le están dando la prioridad al árbol del conocimiento del bien y del mal, antes del árbol de la vida. Ahora, lo interesante es lo siguiente, es que estamos hablando de, según el alfabeto hebreo, habla de Sikzune, o la mística judía, perdón. Sikzun Aleph, ¿no? Habla de el Sikzun, donde se creó, ¿no? La unidad, habla, perdón, del Aleph, que es la unidad, pero otra Sikzun, que es la Bet, que habla de los fragmentos, del mundo de la fragmentación. Y lo que quiere decir esto es que ellos, antes de acceder al árbol de la vida, accedieron al mundo de la fragmentación. Y por eso estamos constantemente peleando, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, ¿qué debo de hacer, qué no debo de hacer? ¿Por qué? Porque como hubo un acceso primero al conocimiento del bien y del mal, pues tenemos que colaborar con esa rectificación de construir lo bueno y lo malo. Lo bueno a lo mejor y lo malo pues tratar de no hacerlo. Entonces estamos constantemente, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, qué debo de hacer, qué no debo de hacer, porque estamos operando nada más en el árbol del conocimiento del bien y del mal, señores. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esos querubines? ¿Por qué Dios puso esos ángeles o querubines con la espada desenvainada con fuego? Porque lo que Dios está diciendo es, ellos operaron, ¿no? Ellos comieron del árbol de conocimiento del bien y del mal, y por ende tienen que trabajar primero, pues, esta dimensión, que ustedes lo ven aquí, las dimensiones inferiores. Y estamos situados en el árbol de conocimiento del bien y del mal, señores. Y estas dimensiones están aquí abajo. Estamos constantemente peleando, bueno, malo, qué es bueno, qué es malo, qué debo de hacer, qué no debo de hacer. Porque Adán y Eva, antes de operar en los mundos superiores, antes de comer, ¿no? Lo que tenían que comer primero era el árbol de la vida. Y luego, pues, comer el árbol de conocimiento del bien y del mal, a su tiempo. Entonces, claro, cuando ellos comen primero del árbol de conocimiento del bien y del mal, crean lo que es una ruptura, vuelvo y repito, y crean lo que es un cortocircuito de los mundos espirituales en los mundos inferiores. Crean un cortocircuito. Se le corta la luz. ¿Sí? Adán y Eva. Se le corta la luz. Entonces, aquí, cuando ellos hacen esto, la humanidad lo que nos dejan es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa sustancia, nos dejan ese sabor del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y constantemente nos estamos peleando, mundo de las fragmentaciones en Bet, ¿no? Un mundo muy fragmentado. El Bet tenía que también funcionar, claro que sí, pero estamos constantemente peleándonos entre religión, quién tiene la razón, quién no tiene la razón, diciéndole pues políticamente, ¿no? Tal política es más, no sé, se pelea con la otra y es un mundo dual. Estamos constantemente en el mundo dual, ¿sí? Y hasta que nosotros nos elevemos el nivel de conciencia, pues vamos a estar constantemente en el mundo de la dualidad, o comiendo constantemente del árbol del conocimiento del bien y del mal, hasta que nosotros nos despertemos. Y yo sé que ya hay muchos que se están despertando, ya podemos acceder al árbol de la vida. Pero ¿por qué Dios puso eso? Por lo mismo que le estoy diciendo, porque el ser humano, Adán y Eva, pues accedieron primero a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal antes de acceder a comer del árbol de la vida, ¿no? Entonces ya tenemos eso claro y vamos a seguir leyendo. Siempre vamos a tener a Malhut. Yo lo hice así, ustedes lo ven en el gráfico donde dice formación, ¿no? Porque hay una
una diferencia de Dios creó y Dios formó, ¿no? Dios creó en los mundos inferiores al hombre eterno, pero Dios creó al mundo en los mundos superiores el Adán eterno, pero en los mundos inferiores formó. Está hablando de dos cosas distintas, ¿no? Crear y formar, según el árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal, y el mundo de las acciones, ¿no? Sabemos que hay 5 niveles del universo, según el árbol de la vida. Bueno, aquí voy a leerle algo en Génesis capítulo 3 acerca del acontecimiento que sucedió con el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Ahora, yo le pregunto, ¿dónde estaba situado el árbol de la vida? En el centro, en el medio. Y mire lo que dice aquí en el capítulo 3, verso 2, sí. Verso 1, pero la serpiente era astuta, el serpiente, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sí, pero del fruto del árbol que está en el medio. Aquí no paramos, en el verso 3. Dice, pero en el fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeráis. ¿Cuál está en el medio? ¿Cuál está en el medio? En el medio está el árbol de la vida. Y al ladito puede estar también el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo que no puedes comer del árbol de la vida? El único que Dios prohibió por el momento fue no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Eva le agregó no comer y no tocar. Y Dios dijo, no comerás. Y Eva dijo, pues no comer y ni tocar. ¿Sí? Entonces le quitó y le agregó. Dice así, de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. No comeréis de él, ni lo tocaréis. ¿Dónde Dios dijo que no lo toque? Simplemente dijo por el momento que no lo coma. Sino que sabéis, Dios, que el día que comáis de él, será abierto vuestros ojos. Así, aquí está hablando el Satán. Vuestros ojos seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar que sabiduría. Recuerden, cuando yo hablo del Satán, del serpiente, estoy hablando no de la serpiente, porque el serpiente lo situamos en el lado derecho, que es Jotma, y quiere decir que muchas personas, pues, antes de ensanchar su recipiente, son seducidos hacia la sabiduría. ¿Sí? Seducido hacia la sabiduría, y eso es lo que pasó. Eva fue seducida, pues, a la sabiduría, por la sabiduría, y ella cedió y comió. Hay un dicho también que dice que la luz puede ser, en muchas ocasiones, o la luz es más peligrosa que la oscuridad. ¿Sí? La luz es más peligrosa que la oscuridad. ¿Por qué, David? Porque si yo no estoy preparado si yo no soy recipiente para recibir la luz de Dios, pues lo que voy a provocar un cortocircuito, una ruptura, ¿sí? Podemos también ver en lo secular que los cortocircuitos que produce, ¿no? El fuego, los daños que ha producido la electricidad, refiriéndonos a la luz. Pero la oscuridad no ha hecho mucho daño, ¿no? Ha hecho daño, pero la luz, yo sé, ¿no? La electricidad ha hecho mucho daño. Esto lo hago para hacer una ilustración de lo que quiero hablar, ¿no? Entonces Eva fue seducida y no puso el límite, como el lado izquierdo tiene que poner límite, pues no lo puso. Entonces, ¿qué hizo? Un cortocircuito, ¿no? Entre los mundos superiores y los mundos inferiores, ¿sí? Y por el lado izquierdo podemos ver la muerte, cuando entra la muerte, ¿no? La mujer extraña y pues la serpiente impura. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable. Ya eso lo hemos leído. Entonces fueron abiertos que los ojos.
Cuando accedieron, cuando comieron primero del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice que fueron abiertos sus ojos, pero claro, vieron automáticamente, claro, como accionaron al árbol del conocimiento del bien y del mal, pues vieron al instante, vieron los resultados de ese árbol. Al instante, señores, vieron los resultados, cómo comieron y vieron pues que estaban desnudos. Por eso dice el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, pero antes no. ¿Pero por qué? Si el árbol también estaba en el jardín, vuelvo y repito, porque ellos veían el bien y el mal de una manera exterior y eso no le afectaba a su vida. No le afectaba. Cuando ellos tomaron del árbol del conocimiento del mal, pues ya lo están experimentando de una manera no exterior, sino interior, desde su interior. Y por eso se sintieron que avergonzados, según las escrituras. Entonces cosieron que hoja de higuera y se hicieron que delantares con el mismo árbol que pecaron, se pusieron, según los sabios, dice que se pusieron hoja de higuera y delantares por la vergüenza. Ya están viviendo de una manera interior este pecado o esta transgresión y por ende acudieron a hacer lo que hicieron. En el verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Aquí tengo, por ejemplo, una pequeña dificultad en la Reina Valera, si en 1966 o alguna Reina Valera y algunas Biblias que traducen siempre el nombre de Jehová, Dios, ¿no? Pero en el original podría no decir entre lo que cabe que no existe, ¿no? Pues en el idioma en que se escribe la Biblia dice Elohim. ¿Quién es Elohim? Pues el Dios creador y el Dios que tiene, por lo tanto, derecho de juzgar, ¿no? Y de sentenciar, pues, justicia, ¿no? Sentenciar la justicia. Entonces vemos aquí, y la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron, pero antes, ¿por qué no se escondieron? ¿Por qué no se escondía cuando escuchaban la voz de Dios paseándose por el jardín del gran Edén? ¿Por qué? Porque claro, como no vivían esta experiencia interna como lo estamos viendo ahora, pues no tenían vergüenza. Escondieron la presencia de Dios entre los árboles del huerto. El verso 9 más, Jehová Dios llamó a Elohim, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, tú te presentabas cada hora, cada día, a esta misma hora, en el mismo lugar, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz. El verso dije, oigan esto, escuchen. Y él respondió, oí tu voz. ¿Quién? Ellos. Adán, en el huerto y tuve miedo. Pero antes no tenían miedo. Recuerden, ¿no? Comieron del árbol del bien y del mal. Entonces ya conocen. Ya se están relacionando con esto que estamos hablando, con lo bueno y lo malo. Lo que me infunde miedo, temor, lo que me avergüenza, ¿sí? Lo que debo de hacer, lo que no debo de hacer. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba que desnudo. Y Dios que dice, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que ha hecho? Entonces vemos aquí donde Dios va dictando, pues ya sabemos, sentencia a cada quien, la sentencia según lo que le corresponde a la mujer, al hombre y a él serpiente. Entonces, claro, yo igual no lo conocía de esta manera y es muy interesante para mí. Yo sé que cada uno de ustedes pues también lo es. Muy interesante. Entonces ya podemos ver, ¿no? Tenemos una idea de cómo, qué pasó en el Gran Edén, qué pasó, ¿sí? Dice así, ya sabemos, Malhut, el reino mesiánico, reinado de David, que es la acción, ¿sí? Todo pecado o transgresiones, pues empiezan, ¿no?, con las acciones.
Se piensa primero y después se acciona. Entonces cuando se acciona, pues vemos lo que pasó, ¿sí? Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. Yo en mi parte no digo que el árbol del conocimiento del bien y del mal pues sea completamente pues negativo. Tiene algo positivo el árbol del bien y del mal. No habla de lo malo simplemente, ¿sí? Y teníamos que sea tarde o temprano comer, pero lo hicieron antes de, ¿sí? Hay también un tema acerca de esto más profundo que luego pues quizás lo dé, quizás no, para que no haya una ruptura, pues me cohibo a hablar de muchas cosas. Bueno, pues nada, mi gente, sigan pensando, meditando, accedan, no simplemente comamos del árbol del conocimiento del bien y del mal, también accedamos a los mundos superiores, que ahí nos espera el árbol de la vida, ¿sí? También Jesús hace referencia de esto, del árbol de la vida, ¿no? El que venciere hasta el final, ¿no? Le daré de comerle el árbol de la vida. Eso lo dice el libro de las Revelaciones. La Biblia habla del árbol de la vida en muchos aspectos y en muchos versos bíblicos, ¿sí? Entonces, accedamos, tratemos de corregir el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando nosotros corrijamos en esos mundos inferiores,